A su clase con la hermana Esneidi. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a estudiar la palabra del Señor un momentito para poder ministrar Santa Cena. Amén. ¿Por qué no se vienen más adelante, hermano? Los veo muy atrás allá, ¿verdad? O allá se siente más fresco. Está bien. Ok, gloria a Dios. Vamos, amados hermanos, a hacer una palabra de oración, ¿verdad? Para poner este tiempo en las manos del Señor. El día sábado, este próximo sábado, vamos a tener bautismo en agua, ¿verdad? Este sábado que viene, por la tarde, vamos a tener bautismo en agua. Así que si usted no se ha bautizado, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Para poder bajar a las aguas. Amén. Entonces, amados hermanos, qué bendición. Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites acercarnos a tu mesa, Señor, para poder recordar el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por los hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón, su tiempo para ofrendarlo, Señor, y venir a buscar tu rostro, Señor, venir a alabarte, a adorarte, pero también que han venido con un corazón sincero a recibir de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra ministrando sus corazones, Señor. Que seas tú abriendo el entendimiento para que comprendan las escrituras y que tu palabra pueda dar el fruto, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir la escritura, amados hermanos, en un pasaje que está en Mateo 26. Quiero que veamos algunos versículos y de una manera de enseñanza, amados hermanos, quisiera en el nombre de Jesús ver algunas cosas. Mateo 26. Búsquelo en su Biblia porque yo ahí le traigo las letras pequeñas, ¿verdad? Porque yo quiero que usted se acostumbre a usar la Biblia. Mateo 26 dice la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Pero si analizamos esa misma historia y la vemos en Marcos, porque la Santa Cena en los evangelios solo aparece en Mateo, Marcos y Lucas, no aparece en el evangelio de Juan. Pero si lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Amén. Pero fíjense que cuando ya lo voy a buscar a Lucas, en Lucas ya cambia, ¿verdad?, el ángulo. Porque ya no dice, Lucas no dice que Jesús dijo, partió el pan y lo bendijo, sino que dijo, dio gracias. Mire lo que dice en Lucas, si usted lo puede buscar ahí, Lucas 22:19, o si lo ve aquí conmigo. Mire cómo dice en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Y qué cosa más interesante, porque el apóstol Pablo, cuando le da las instrucciones a los corintios, lo dice de la misma manera. Leámoslos ahí en Primera de Corintios. Dice la escritura, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si usted nota, en los 4 versículos dice que el Señor tomó el pan. Amén. Y dice aquí, y habiendo dado gracias. Mire cómo lo recibe el apóstol Pablo, porque él lo recibió por revelación. Pablo no estuvo literalmente en la cena del Señor, sino que Pablo lo recibe como una revelación. Dice que lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Amén, hermanos. Entonces vemos en esos 4 versículos, amados hermanos, y mucha gente podría decir, entonces uno de ellos está equivocado porque aquellos 2 dicen que tomó el pan y bendijo. Y después Lucas dice que tomó el pan y dio gracias. Pablo dice que tomó el pan y dio gracias. No, no es que estén equivocados. La Biblia no tiene errores. Amén. Sino, amados hermanos, que usted sabe que la Biblia se escribió en diferentes etapas, diferentes tiempos. Por ejemplo, usted sabe que Mateo sí fue testigo ocular del Señor Jesucristo. Mateo sí anduvo con el Señor Jesús. Mateo fue partícipe literalmente de la Santa Cena. Pero Marcos es una persona que no fue testigo ocular, sino que él escribió el Evangelio de Marcos siguiéndose por las enseñanzas de los que habían sido testigos oculares de Jesús y seguía muy de cerca las enseñanzas del apóstol Pedro. Entonces veo aquí que Lucas tampoco no fue testigo ocular del Señor Jesucristo. Cuando digo testigo ocular es que no lo vio físicamente. ¿Me doy a entender? Entonces Lucas fue compañero fiel del apóstol Pablo. Y es por eso que vemos que lo que traduce Lucas es igual a lo que escribe el apóstol Pablo a la carta a los Corintios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces notamos ahí, amados hermanos, que no es que haya contradicción en la palabra, sino que aquí hay una revelación tan hermosa, porque en la Santa Cena, diga conmigo, en la Santa Cena, tiene que haber bendición y tiene que haber agradecimiento. Pero fíjense que Mateo y Marcos sí agradecen a la hora de la copa. Cuando miran el relato, por ejemplo, Mateo, que fue testigo ocular, dice que en el versículo 27 del capítulo 26 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio perdón diciendo, bebed de ella todos. Marcos lo relata de esta manera, Marcos 14:23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Entonces, cuando veo esto, amados hermanos, el Señor me mostraba que la Santa Cena conlleva bendición y agradecimiento. Amén. Eso es lo que nos está mostrando el Señor ahí en esos versículos. No es que hay contradicción, sino que en la Santa Cena hay bendición. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos bendijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez que tomamos Santa Cena, estamos recibiendo, diga conmigo, más bendición. Porque ¿cuántos somos bendecidos, hermano? Amén. Usted es bendecido, amado hermano. Amén. Solo el hecho que tengamos un techo, un plato de comida, tengamos salud, estemos en la casa de Dios un día domingo, somos muy bendecidos, hermanos. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, somos bendecidos por el Señor, pero debemos de agradecer en la Santa Cena. O sea que nosotros recibimos más bendición, pero a la hora de sentarnos a la mesa del Señor, debemos de agradecer. Entonces yo le voy a hablar de este tema a la luz de la palabra. Diga conmigo, la mesa del agradecimiento. Amén. ¿Cuántos se van a sentar a la mesa del Señor? Amén. Estamos los que Dios quiso que estuviéramos en esta tarde, hermano. Amén. Entonces hemos atendido la invitación del Espíritu Santo para venir a la mesa del Señor, sentarnos a la mesa, recibir más bendición, porque cada vez que tomamos Santa Cena estamos siendo más bendecidos, pero también es un momento para agradecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, miren lo que dice un pasaje aquí, hermano. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice este pasaje de la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero dice, dad gracias ¿en qué? En todo. Pregunta, ¿usted es agradecido en todo? Esos aménes, hermano, los esperaba más fuertes. Pero agradezco a aquel que no dijo amén. ¿Sabe por qué? Porque yo meditaba a la luz de la palabra y como estamos en la mesa del agradecimiento,
meditaba a la luz de la palabra que en verdad nosotros no somos agradecidos en todo. El agradecimiento, hermano, no solamente se demuestra con decir gracias, se demuestra con hechos. Amén. Pero también, amados hermanos, el agradecimiento no solamente es cuando suceden cosas buenas, cuando todo me está yendo bien, cuando tengo un buen trabajo, un buen salario, cuando tengo una familia donde todos mis hijos están sanos, cuando la refrigeradora está llena de alimento. Así es fácil agradecer, ¿sí o no? Es fácil decir uno gracias, Señor, porque hay dinero en el banco, todo está solvente, no hay deuda, las cuentas están a pago, hermano. Eso es rico, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos vamos a llegar a eso, hermano? Si usted está pasando luchas, déjeme decirle parte de Dios que viene bendición y prosperidad, hermano. Amén. Amén. Pero la Biblia dice, da gracias en todo. Entonces, cuando suceden cosas difíciles a nuestra vida, ahí es difícil ser agradecido, hermano. Porque ¿quién va a dar gracias, hermano? ¿Verdad? Es difícil, sí, si tenemos que dar gracias, es difícil que le digan a usted está despedido. Es difícil decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Verdad? Pongámoslo más duro, hermano, cuando alguien pierde un familiar. ¿Sí o no? Es difícil dar gracias en ese momento, ¿verdad? Pero la Biblia dice, dar gracias en todo. Amén. Y entonces, analizando ese versículo, pude darme cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros no somos agradecidos en todo. Porque es fácil ser agradecido en lo material. Incluso mucha gente ha llegado a ser agradecido por las pruebas, hermanos, porque saben de que Dios está en control. Pero viendo algunos versículos de la Biblia, me di cuenta que no somos agradecidos en todo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres agradecido en todo? Hasta yo me quedo callado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a nosotros se nos olvida que cuando oramos, debemos de expresar agradecimiento a Dios por todo. Por eso, hermano, es que la gente dice, pastor, solo oro 5 minutos y ya no sé de ni qué hablar. Entonces empiece a agradecer. ¿Me doy a entender? Hay mucho por agradecer, hermano. Hay que agradecer por todo, hasta por las pruebas, las dificultades. Entonces, quiero llevarle un pasaje que está en Daniel 2:23. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. Pues usted sabe, amados hermanos, la historia, no me quiero meter en el contexto del versículo, pero lo que quiero llevarlo, amados hermanos, es que Daniel aquí estaba agradeciendo por 3 cosas muy importantes. Número 1, ese lo tengo, sabiduría. Amén. Él estaba agradeciendo por sabiduría. Y la sabiduría, amados hermanos, es algo que se pide. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si alguno es falto de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, pero pídala con fe. La sabiduría es algo que se desarrolla en nosotros porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted teme a Dios, va empezando a desarrollar sabiduría. Amén. Amén. Pero es algo por lo que se debe agradecer, hermano. El que usted tenga sabiduría para resolver un problema, una dificultad que se le presenta en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos. Hermano, eso hay que agradecerlo a Dios. Amén. Porque nosotros, hermanos, no nacemos con sabiduría. Eso es algo que Dios va depositando en nosotros conforme vamos creciendo en el camino del Señor. Mire, hay que agradecer, hermano, por la fuerza. Déjame ver si funciona esto, hermano. Hay que agradecer por la fuerza. Hermanos, todos los días agradezcamos por la fuerza que Dios nos da para ir a trabajar, para enfrentar un día, hermano. Hay que agradecer, hermano. Sin la fuerza de Dios, créame que usted y yo ya nos hubiéramos rendido, hermano. Sin la fuerza de Dios no se puede avanzar en esta tierra. Mucha gente termina quitándose la vida, mucha gente termina, amados hermanos, tirando la toalla, abandonando sus matrimonios, abandonando sus hijos
¿Por qué? Porque no tienen la fuerza para seguir adelante. Pero usted y yo estamos aquí en la casa del Señor, hermano. Hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo crea, dele aplausos al Señor, hermano. Pero por esto se agradece. Se agradece a Dios por la sabiduría. Se agradece a Dios por la fuerza. Se agradece a Dios por lo revelado, hermano. Hermano, cuando usted tiene una revelación en la palabra de Dios o cuando escucha el mensaje, agradézcale a Dios por eso. Agradézcale a Dios que tiene un pastor que le trae palabra, no inventada, sino revelada a la luz de la palabra, hermano. Amén, hermano. Pero muchas veces no agradecemos esas cosas. Porque cuando usted agradecería, ahí estuvieran haciendo sus anotaciones, hermano. Qué lindo, ¿verdad, hermano? No agradecemos. ¿Por qué, hermano? Hay que agradecer por la sabiduría, la fuerza, la revelación. Entonces, hermano, mucha gente recibe revelación de Dios. ¿Pero qué hacen? Paran el pechito hacia adelante y le ponen resorte a los zapatos, hermano. Y ya caminan como pavo real, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque dicen, a mí Dios me reveló. A mí Dios esto y Dios lo otro. Cuando uno recibe una revelación de parte de Dios, ¿qué tiene que hacer? Agradecer y darle toda la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cosas por las que nosotros no agradecemos, hermano. Y esto es algo que nos enseña el Señor hoy, que nos vamos a sentar a la mesa del Señor y empezar a agradecer por estas cosas. Señor, gracias por la sabiduría que me has dado para saber enfrentar todas las situaciones hasta el día de hoy. Gracias por la fuerza, Señor, porque si no fuera por tu fuerza ya me hubiera rendido. Gracias, Señor, por la revelación que traes a mi vida para poder seguir adelante. Dios te va a revelar estrategias, hermano. Dios te va a revelar lo que tienes que hacer. Dios te va a revelar el negocio que quiere que tú pongas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tienes que agradecer, hermano. Amén. Y muchas veces empezar a agradecer anticipadamente. Amén. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en todo entendimiento. Pero mire lo que dice aquí, doy gracias a mi Dios, ¿por quién? Por vosotros. Entonces, por eso le hago la pregunta, ¿usted es agradecido en todo? A veces no, porque se nos olvida agradecer por el hermano que tiene a la par. Aleluya. Gracias a Dios por la gracia que le has dado al hermano que tengo a la par. ¿Me doy a entender? Amén. Ese tipo de agradecimiento muchas veces no lo hacemos. Gracias a Dios porque has enriquecido a mi hermano con toda sabiduría, con toda palabra, con todo entendimiento. ¿Me doy a entender? Pero ¿qué hacemos hoy en día cuando una persona se levanta en conocimiento, en entendimiento de la palabra y comienza a ser usado en la palabra, hermano? ¿Qué despierta en muchas personas? En vez de agradecimiento, lo que despierta es envidia. Y ese hermano, y ahora se cree el pastor también de la iglesia. Y empezamos, ¿verdad, hermano? No, hermano, agradece cuando mires a un hermano que está siendo usado por Dios. Gracias, Señor, por la gracia que le has puesto a ese hermano. Gloria a Dios, amén. ¿Ve qué lindo es agradecer, hermano? Entonces no somos agradecidos en todo. Y la Biblia, y hoy que nos vamos a sentar a la mesa del agradecimiento, hay que empezar a agradecer por estas cosas. Gracias, Señor, porque cómo estás usando a la hermana. Gracias por el don de profecía que pusiste en ella, Señor. Gracias por el don de lengua que tiene ese hermano y esa hermana. Señor, gracias. Lo has enriquecido, Señor, con conocimiento. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Agradecer por eso. Pero nosotros lo agradecemos. Gracias, Señor, porque me has dado a mí. No, hermano. Agradezcamos por el hermano que tiene a la par. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este tipo de agradecimiento es muy necesario, hermano. Porque este agradecimiento a nosotros nos va a ayudar a vencer
las diferencias que existen muchas veces en la iglesia. ¿Me doy a entender? En la iglesia, hermano, por eso es que Jesús luchaba. Ámense, perdónense, sopórtense, mantengan la unidad. ¿Por qué? Porque eso es necesario para que haya un mover poderoso del Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque donde hay división, una casa dividida, dice la palabra, no permanece, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces yo le hago la pregunta, ¿usted quiere que este ministerio crezca o se espume? Que se termine. ¿Qué quiere usted? Que crezca. Entonces para ello necesitamos la unidad de la iglesia. Entonces cuando hay unidad, este agradecimiento nos va a ayudar. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Gracias por la vida de mi hermana. Tú lo estás usando, Señor. Y así como lo vas a usar a él, lo estás usando a él, me vas a usar a mí, Señor. Amén. Porque a cada uno se nos fue dada una gracia de parte de Dios, hermano. Amén. Seamos agradecidos. Entonces, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y dice el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gracias porque usted ya es un victorioso, hermano. Amén. Amén. Usted es un victorioso. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, muchas veces, hermano, en vez de dar gracias por las victorias que ya tenemos ganadas, porque aunque sientas que todo lo estás perdiendo, la victoria es tuya, hermano. Al final la victoria va a ser tuya. Aunque sientas, hermano, que todo te está saliendo mal, al final, diga conmigo, al final, la victoria es tuya. Porque Dios nunca ha perdido una batalla, hermano. Amén. Al final tú vas a salir victorioso. Por eso, hermano, empieza a ser agradecido porque Él ya nos dio la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte, sobre el pecado y aún sobre el pacto de la ley, hermano. Porque usted sabe que la Santa Cena también es para recordar que somos partícipes de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces, amados hermanos, empieza a agradecer porque tú ya eres un victorioso. Dios ya te dio la victoria. Entonces, si yo sé que Dios me dio la victoria sobre el pecado, yo no me voy a dejar dominar por el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo sé que Dios ya me dio la victoria sobre la muerte, entonces sabemos, hermano, que si estamos en Cristo, amados hermanos, la muerte, amados hermanos, no tiene poder sobre nosotros. Los que estamos en Cristo, pues si nos toca irnos, solo dormimos, dice la Biblia. ¿Me doy a entender? Amén. Ya no morimos, hermano. Entonces ya tenemos victoria sobre eso. Por eso es necesario entender eso. Y sobre la ley. Hermano, qué triste es ver la ley. Escuche bien, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero es triste ver a iglesias hoy en día, hermano, tratando de vivir la ley. Si el mismo Jesús dijo, hermano, he aquí mi nuevo pacto. Aleluya. Y Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Aquí, dijo el Señor, se resume la ley y los profetas. Entonces, hermano, eran 613 leyes y mandamientos que tenía el pueblo. ¿Cómo iba a cumplir eso usted, hermano? Pregunto. Si a veces no podemos ni cumplir uno, ¿verdad, hermano? Que es amar a tu prójimo, ¿verdad? Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, seamos agradecidos porque ya somos victoriosos, hermano. Amén.
Por eso, si usted es cristiano, usted es un victorioso, hermano. Amén. Sí, pastor, pero es que usted viera las que estoy pasando. Al final, tú tienes la victoria. Así es, amén. No te rindas, hermano. Pueden decir lo que digan de ti. Al final, el mundo entero y aún el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, van a ver la victoria en ti en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Segunda de Corintios 1:11. Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Amén. Demos gracias, hermano, por el don que se nos ha impartido. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente por lo que yo he recibido, sino por el don que él tiene, el hermano que tiene a la par. Amén. Y si ve que no habla en lenguas, hermano, no lo critique. Ese hermano, ¿cuántos años tiene ese congregarse este hermano? 30 años. ¿Y habla en lenguas? No. Ya como que el hermano empieza a pensar o a dudar, ¿verdad? Sino que dice, empiece a orar por él. Señor, bautiza a ese hermano, llénalo de tu Espíritu Santo. Señor, que profetice, Señor, en el nombre de Jesús. Porque a través de las oraciones, muchas personas empiezan a recibir dones del Espíritu Santo también, hermano. Así es, amén. Por eso le digo, usted, hermano, tiene que aprender a orar. Amén. Hay mucho por qué orar, hermano. Yo no sé por qué la gente no quiere orar, hermano. Entonces, mire, usted empieza a orar por nombre aquí de todos los hermanos de la iglesia. Yo le digo que se echa sus buenas 2 horitas de rodillas orando, hermano. Orando por nombre, Señor, llenas, hermano, bautízalo, úsalo en la palabra, Señor. Y cuando, mire, hermano, y cuando una persona empieza a ser llena, a recibir dones del Espíritu Santo, elevemos gratitud a Dios. Gloria a Dios, Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo. Aún, hermano, en los ministros, hermano, usted tiene que orar por su pastor. Decirle, Señor, úsalo más, dale más revelación para que, hermano, nosotros también demos gracias a Dios porque hay un pueblo que ora por nosotros. Amén. Que recibimos revelación porque hay un pueblo en sus casas que está diciendo, Señor, usa a mi pastor. Amén, hermano. Entonces es necesario ser agradecido. Entonces, si nota usted en los versículos que hemos estado viendo que no somos agradecidos en todo muchas veces. ¿Sí nota? Porque hay que ser agradecido, hermano, hasta por esto. Ve un hermano que está hablando en lengua y ese se está inventando las lenguas. Dice, no, hermano, aquí a nadie se le enseña que aprendan a inventarse las lenguas. Aquí cuando alguien habla en lengua es por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, hay que ser agradecido. Gracias, Señor, porque bautizaste al hermano. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de él. Amén. Pero eso viene muchas veces por las oraciones, hermano. Amén. Y damos gracias a Dios por los que oran por esta iglesia, oran por nosotros, oran por nuestros apóstoles. Gracias, hermano, por todo. Amén. Y no solamente gracias a Dios, sino gracias al hermano que está orando por usted. Amén. Porque hay hermanos que oran por uno, hermano. Verdaderamente que sí. Amén. Gracias por todo eso. Yo les agradezco aquí públicamente por las oraciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok, hermano. Vamos rápido. Aunque hoy sí está fresquito. Yo sí siento rico hoy, hermano. Primera Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, ¿qué dice? Sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. ¿Por qué daba gracias sin cesar? ¿Por qué? El apóstol Pablo. ¿Por qué, hermano? Ahí está clarito. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste. Hay que ser agradecido cuando usted le habla a alguien de la palabra.
y esa persona recibe la palabra, no como palabra de hombre que usted le va a dar, sino como la palabra de Dios, hermano. Amén, aleluya. Gracias le doy yo a usted por venir a escucharme aquí los jueves y los domingos, hermano. Porque sabe que no le estoy hablando una palabra de hombre, sino lo que es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le agradezco a usted. Amén, hermano. Y cuando alguien le escucha a usted, que se tome el tiempo de sentarse a escucharlo, agradezca usted también a Dios por eso. Amén, hermano. Porque, hermano, el tiempo es valioso, ¿sí o no? El tiempo es valioso. Y que cuando usted esté evangelizando a alguien afuera, alguien se pare a escucharlo, hay que darle gracias a Dios por eso, hermano. Gracias, Señor. Porque hay gente, hermano, cuando usted esté evangelizando, me permite hablarle de Cristo. Ahorita ando prisa. Solo permite que le den la invitación, ¿verdad, hermano? Pero cuando alguien te escucha, agradece a Dios. Y no solamente en un momento, sin cesar, hermano. Sin cesar. Amén. Entonces, si nota, hermano, que hay cosas por las cuales no hemos aprendido a ser agradecidos. Hay que agradecer por estas cosas que están en la Biblia, pero que muchas veces no las hemos visto con la lupa. ¿Me doy a entender? Están en la palabra. Ay, qué bueno, me vienen a escuchar y qué bueno, y yo soy el que predica. Y mire, pastor, que le prediqué a tales personas y ahí estaban atentamente escuchándome. No, eso se llama que te estás alabando tú mismo. ¿Me doy a entender? Sino que en la intimidad, Señor, gracias por los que recibieron tu palabra. Hey, hermano, y hoy me va a contar usted después a mí cómo Dios lo va a empezar a usar más en la palabra. Porque hay gente, hermano, que empieza a predicar bien y después se traban todo, hermano. Porque empiezan a exaltarse ellos mismos dentro de su corazón. ¿Me doy a entender? Uno está hablándole a alguien de Cristo y está agradeciendo a Dios en su corazón por dentro, hermano. Amén, hermanos. Entonces es necesario agradecer por esto, que hay gente que recibe de nosotros el mensaje, no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1:16. No ceso, dice, de dar gracias por vosotros. ¿Por quién daba gracias? Por el hermano que tiene a la par, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Entonces, hermano, es fácil, como le dije al principio, agradecer por lo mío, por lo que Dios me ha dado, por lo que tengo, por lo que Dios me va a dar. Pero cuando dice la Biblia, da gracias en todo, eso incluye que usted empiece a dar gracias por el hermano, por su prójimo. Dele gracias a Dios, hermano, por esa persona recién venida a la iglesia. ¿Me doy a entender? Dele gracias a Dios mire, ve lo que le voy a decir y agárrelo con oídos espirituales. Hasta por la persona que le cae mal, que usted todavía no ha liberado eso en su corazón, hermano. ¿Me doy a entender? Porque hay personas, hermano, que a veces caen mal, ¿verdad, hermano? Y ahí es donde se cumple la palabra, sopórtelo. ¿Me doy a entender? Tiene que aprender a agradecer por esa persona. ¿Por qué, hermano? Porque así lo dice la Biblia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria. Y pregunto yo, hermano, cuando Pablo llegaba a las iglesias, Pablo se encontraba de todo tipo de personas en la iglesia. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando fue a la iglesia de los Corintios, se encontró con alguien que estaba durmiendo con la mujer de su papá. ¿Me doy a entender? Pero aún así, uno tiene que aprender a agradecer por esas personas, hermanos, que aún están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a tratar con ellas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy en día? Agradece o hunde a las personas en oración. Llévate a ese infeliz, Señor, que es un estorbo en la iglesia. Y empiezan a orar de una manera diferente, hermano. ¿Me doy a entender?
sino que usted empiece a agradecer, Señor, gracias por el hermano. Sé que tú vas a tratar personalmente con él, Señor. Sé que vas a humillar su corazón. Sé que vas a transformar su mente, Señor. Sé que lo vas a llevar, Señor, a entender lo que es vivir una vida en santidad. Y empiezas a agradecer. Y esa oración de agradecimiento va a tocar el corazón de Dios, hermano. Porque ¿cómo estaba orando aquel, hermano, el fariseo? No me acuerdo si era republicano o fariseo, hermano. Pero ahí lo leí en la Biblia en esta mañana. Gracias te doy, Señor, que no soy como este, dice. ¿Usted cree que ese agradecimiento es bueno? Pregunto yo. Vanagloria. Gracias te doy porque yo diezmo de todo. Gracias te doy porque ayuno. No, ese agradecimiento no es bueno. Así es. Sino el agradecimiento que yo empiece a orar por la persona que tengo a la par, hermano. Sí, pastor, pero es que es un pecador. Todos somos pecadores, hermano. ¿Me doy a entender? ¿Qué debemos de hacer? Agradecer por esa persona. Agradecer que aunque esté así, por lo menos viene a la iglesia, hermano. Y algún día el Espíritu Santo lo va a tocar y lo va a hacer nacer de nuevo. Amén, hermano. Pero usted agradézcale a Dios y dígale, Señor, en sus oraciones, mire, ¿dónde? Haciendo memoria de ellos, ¿dónde, hermano? ¿A dónde se hace memoria en nuestros hermanos? ¿En las oraciones o en el chambre? Padre. ¿Dónde se hace memoria de nuestros hermanos? Oraciones. ¿Nuestras oraciones o con el vecino? Padre. Se fueron los amenes, puso duro el mensaje, ¿verdad? Y hoy vine con una unción de enseñanza, hermano. Amén. ¿Dónde? En las oraciones. Señor, mira ese hermano. A veces hasta en la manera en que me saluda me cae mal, Señor. Por favor, te lo presento delante de ti y te agradezco por su vida, Señor. Y te pido, Señor, en oración, que le des sabiduría, que lo llenes de tu revelación. ¿No dice así el versículo? Que le des llenura de tu Espíritu Santo para que cambie su manera de ser, Señor. No dice el Señor que lo vayas a hundir en la oración. Dice que empeces a pedir por él con agradecimiento. Hermano, por eso la palabra nos va a nosotros como taladrando el corazón para que aprendamos a ser verdadera gente agradecidos, hermano. ¿Sí o no? Entonces, por eso le pregunté y ahora le hago la pregunta nuevamente. ¿Somos agradecidos en todos, hermano? No. Hay que ser agradecido por el hermano. Amén, hermano. ¿Usted agradece a Dios cuando el hermano está prosperando económicamente? Agradezca por eso. Así es. Porque eso, hermano, se llama unidad dentro de la iglesia. Amén. Amén. Voy terminando, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias ¿a quién? A Dios. Y le subrayo aquí. Siempre. ¿Respecto a qué? A vosotros. Vuelve a hablar a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio ¿para qué? Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué se debe agradecer a Dios, hermano? Porque nos escogió también para salvación. Así es. Amén. Qué lindo es saber, hermano, que fuimos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, hermano. Amén. Qué lindo es saber, hermano, de que si nos toca partir, nos vamos con Cristo, hermano. Aleluya. Qué lindo es saber de que si suena la final trompeta, nos vamos con Cristo, hermano. Amén. Somos salvos, hermano. Yo no sé si usted tiene convicción de su salvación, pero yo sí, hermano. Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. No me escucharon. ¿Cuántos son salvos? Amén. Tiene que tener convicción, hermano. Y aquí dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Amén. Por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Así es. Amén. Para salvación. Tú eres un escogido. Amén. Amén. ¿Y dónde están los escogidos? Amén. Aleluya.
según el mensaje anterior del domingo pasado. Ay, Dios mío, santo. Todos estamos ¿en dónde, hermano? En el lugar santo. Y todos vamos a ser arrebatados a la episinagoge. Amén. Pero para ir a las bodas, ¿qué hay que ser? Fieles. Amén. Pero ya tú fuiste escogido para salvación. ¿Qué te toca ahora para tener garantía de tu salvación? Ser fiel, hermano. Fiel. Amén. Entonces, hermano, dé gracias a Dios siempre porque Dios lo escogió a usted. Imagínese usted por un momento quién era usted antes de conocer a Cristo. Cierre sus ojitos. Yo quiero que lo haga. No es bueno recordar el pasado, pero el tema lo amerita. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo, hermano? ¿Cómo era usted? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué decía? ¿Qué pensaba? No sé, hermano, si recuerdas que andabas perdidos en vicios. Pero así éramos. ¿Sí o no? Así éramos. Pero a pesar de que andábamos perdidos, Dios nos escogió para salvación. ¿Cómo no debemos de agradecerle, hermano? Siempre a Dios, Señor, gracias por haberme escogido para salvación. Gracias, Señor, porque no lo merecía, pero tu misericordia fue tan grande que desde antes de la fundación del mundo me escogiste para estar aquí delante de ti, Señor. Por eso, hermano, yo bendigo su vida porque usted es un escogido. ¿Cuántos dicen amén? Para salvación y damos gracias a Dios. Levante su mano y dígale gracias, Señor, porque tú me escogiste para salvación. Gracias, dele gracias con todo su corazón y dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Entonces hoy nos sentamos a la mesa, hermano. A la mesa del agradecimiento, donde hay bendición de nuestro amado Jesús y debemos de nosotros expresar agradecimiento. Entonces, hay que agradecer por todo, hermano. Yo quiero que mientras la pastora trae los elementos, usted empiece a agradecer ahí con sus ojitos cerrados, porque hay que agradecer, amados hermanos, por lo que tiene. Escuche bien, por lo que tiene. Agradezca por lo que tiene hasta el día de hoy. Agradezca, hermano, porque muchas veces, hermano, nosotros, ¿de dónde nos trajo el Señor? De nuestros países donde muchas veces no teníamos. Y ahora, hermano, Dios nos ha traído a un mejor lugar. Nos ha dado cosas, nos ha abierto puertas el Señor. Hermanos, hay mucho por agradecer. De cómo Dios te hizo llegar a este país, te guardó en todo ese camino, de que no te asaltaran, de que no te secuestraran, te guardó el Señor de que no te quitaran la vida. Hay mucho por agradecer, hermano. Mírate dónde estás hoy y empieza a agradecer porque tienes un techo, tienes una hermosa familia, tienes hijos, tienes comida en tu mesa, tienes salud, mientras otros están luchando con enfermedades terminales en los hospitales. Tú estás aquí con salud. Y puede ser que después de aquí te vas a ir a un restaurante con tu familia a comer. Dios te ha bendecido, ha abierto puertas para tu vida. No podemos seguir quejándonos de cómo está la situación allá afuera. Hay mucho por agradecer. Y hoy nos acercamos a la mesa del agradecimiento, hermanos. Porque la Biblia dice, sed agradecidos en todo, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Hay que agradecer por nuestros hijos, nuestras familias. Nuestros hijos y nuestras hijas están sanos. Qué bendición que hasta el día de hoy Dios nos ha protegido, hermano. Cuánta gente deportada, cuánta gente, amados hermanos, detenidos. Pero usted está aquí en la casa del Señor. Hay mucho por agradecer. Usted está a la mesa, ya está sentado a la mesa. Empiece a agradecer. Pero también agradezca por la sabiduría,
por la fuerza, la revelación que recibimos de Dios. Agradezca, hermano, por la gracia que otros hermanos reciben. Agradezca por las victorias que tenemos sobre el pecado, la muerte, sobre el pacto de la ley. Agradezca por el don que Dios nos ha dado, que por medio de oraciones de otros hermanos, Dios nos ha bendecido con dones. Agradezca. Agradezca por la palabra cuando es recibida como lo que es la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra y otros lo reciben, agradezca a Dios por eso. Agradezca por el hermano que tiene a la par. Agradezca porque Dios nos escogió y escogió al hermano que tienes a la par para salvación. Hay mucho por agradecer. Y hoy vas a ser partícipe de la Santa Cena. Hoy vas a ser partícipe de la mesa del Señor. Y así como dice la palabra, que tomando el pan, bendijo. Pero Lucas dice, y tomando el pan, agradeció. Dio gracias. Y hoy vamos a hacer algo profético en medio de la Santa Cena. Usted va a tomar el pan en esta preciosa tarde. Y cuando usted tome el pan, va a hacer lo que Jesús hizo. Reciba la bendición proféticamente. Cuando usted tome el pan, vamos a esperar que todos tengan los elementos, la pastora también. Si usted ya tiene el pan, levántelo con su mano derecha al cielo. Proféticamente. Estamos en la mesa del agradecimiento. Y tomando el pan, bendijo. Reciba la bendición de Dios. Reciba más bendición de Dios. En el nombre de Jesús, por la fe, usted va a ser una mujer más bendecida. Va a ser un hombre más bendecido en el nombre de Jesús. Pero también dice la palabra, y tomando el pan, dio gracias. Empiece a agradecerle con el pan levantado hacia arriba. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por lo que tú nos vas a dar. Gracias por cuidarnos. Gracias por mantenernos con salud. Gracias por habernos escogido para salvación. Gracias, Señor. Hoy, Padre, hacemos esto en memoria de ti y recordamos tu sacrificio en la cruz. Y con este pan levantado que es tu cuerpo, Señor, damos gracias, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque gracias a ese sacrificio, Señor, es que hoy tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús, iglesia, comamos del pan con agradecimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Asimismo tomó la copa, y habiendo dado gracias. Gracias, Señor, por perdonarnos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Esta es la copa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Bebamos de la copa en agradecimiento, iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Ahí donde está, hermano, cantemos una alabanza. No sé si la pastora la tiene lista. No se salga de la presencia de Dios. Sigamos agradeciendo con nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo.